Bienvenidos a otro episodio del Retake. Por primera vez en el Retake, dos de mis invitados y queridos hermano y hermana. Pues, nosotros decimos que todos en la comunidad de gente que vivió esa época juntos, que vivimos esa época juntos tan maravillosa del doblaje venezolano, somos como familia. Regresan al Retake hoy. Hoy regreso con dos invitados que ya estuvieron por aquí porque hoy es un programa especial. Hoy es un programa temático, pudiéramos decir, porque vamos a hablar en el episodio de hoy, en el Retake, de Etcétera Group, Estudios Etcétera, Videovoces, en fin, varios nombres que están asociados a lo que es Etcétera Group, que una parte, Etcétera Group, no ha cerrado. La gente dice Etcétera Group existe y funciona y sigue trabajando, pero sus instalaciones y su unidad de producción en Venezuela cerró sus puertas recientemente el pasado 28 de febrero. Desde ese momento yo dije, quiero hacer un programa dedicado a la historia de Etcétera. Es prácticamente imposible a nivel de producción hacer un programa que realmente cubra la historia de Etcétera, porque tendríamos que meter en este estudio, que por cierto no caben, habría que meter en este estudio a más de 60 actores de doblaje y aparte que esa tertulia, manejarla, o sea, no hay moderador en el mundo que pueda llevar una tertulia de ese tamaño adelante, pero sí podemos crear una pequeña tertulia con dos de sus protagonistas, yo considero de los muy, muy importantes en la historia de esta empresa. Y creo que con ellos dos, los comentarios de ustedes y los comentarios de nuestros compañeros que vivieron esa historia, pues podemos documentar un poco lo que significa emocionalmente para nosotros y en nuestra historia artística el cierre de Etcétera Group. Y quiero comenzar contando un poquito de Etcétera Productora Cinematográfica. Esta es una empresa venezolana dedicada al doblaje de voz, traducción y postproducción con más de 40 años de experiencia. Y se quedaron cortos ahí. Realmente cerró en el 2025 y se abrió por primera vez en 1975. O sea, la empresa en su unidad de producción en Venezuela estuvo abierta y en funcionamiento por 50 años consecutivos. En 1975 fue fundada por Mario Robles Godoy, Mario Abate Loiti y Nuria Maya. Estas tres personas se unieron y crearon Etcétera Productora Cinematográfica, que en una primera instancia nació como una unidad de revelado y postproducción de cine. Entre sus trabajos muy conocidos realizados, ahí se encuentran telenovelas brasileras como El Core, lo que hizo Etcétera, la gran empresa en la que se convirtió con los años por el volumen de trabajo que este cliente generaba. Por supuesto, dibujos animados, series de televisión, así como películas y documentales. Pare usted de contar en más de 50 años de historia. Es mucho lo que se hizo ahí. A inicios de este año, 2025, Etcétera cerró sus estudios en Caracas. No cerró como empresa, pero cerró su operación en Caracas, cesando operaciones como estudio de grabación de doblaje de voz. Y desde entonces la empresa se encuentra más enfocada, a partir de ahora en esta nueva etapa, en localizar contenidos para otros estudios. ¿Qué quiere decir esto? Etcétera sigue siendo la que tiene sus clientes. Warner, Nickelodeon, los clientes Cartoon Network que ha venido manejando en el tiempo. Estos clientes siguen siendo de Etcétera, pero la producción y el doblaje de esos contenidos ahora Etcétera los localiza en terceros, digamos, ¿no? En otras empresas de doblaje. Para sus producciones de doblaje, Etcétera contó con el impresionante número, probablemente de los números más grandes en la historia de América Latina, de infraestructura. Etcétera contó con 45 salas de grabación, de diálogos y postproducción, así como más de 250 actores y técnicos en planta en algún momento de su historia. 250 trabajadores, actores y técnicos en 45 salas, convirtiéndola sin duda en la empresa de doblaje probablemente más grande en la historia del doblaje latino en toda América Latina. Siendo posiblemente, no porque yo haya sido parte de esa historia, probablemente el estudio de grabación más icónico y, como decimos, por infraestructura, el más grande de América Latina.
uno de sus logros fundamentales sus aportes técnicos fundamentales fue la creación, y esto no lo sabía yo, la creación del doblaje por canales separados. O sea, rompiendo el esquema que venía tradicionalmente haciéndose en México. En México se doblaba todo el mundo junto, etcétera. Es la primera empresa que lanza este esquema de trabajo donde cada actor graba en un canal por separado y luego se hace la mezcla de todas las voces. O sea, la grabación 1 a 1, etcétera. Es la pionera en eso. Fue la primera en hacerlo a principios de los años 80. Y otras grandes revoluciones técnicas para la época. Obviamente con los años las cosas cambiaron. Nuestro país, yo soy venezolano como ustedes saben, también cambió y pues, etcétera, cerró. Y sobre lo que significa, etcétera, tanto para mí como para mis compañeros y para todos los que nos están viendo, va el programa de hoy. Y para hablar de eso tenemos dos protagonistas históricos, etcétera, tanto como talentos, como partícipes de esa historia y que estoy seguro emocionalmente esto los movió mucho. Bienvenidos al Retake dedicado a estudios, etcétera. Fran Carreño y Gisette Blanco. Yeah, Bienvenido. Gisette nada más con el arranque se conmovió. No, es que solamente con esa introducción lo que corresponde es un minuto de silencio. Exacto. Pero vamos a parar un minuto de silencio ahorita porque esa introducción y esos números yo no los conocía. Yo sabía que etcétera era una casa productora grande, e importante. Y para arrancar, recuerdo que cuando fui a México en el 2000 y yo contaba que nosotros teníamos 27 estudios solamente de voces en el segundo nivel, los mexicanos me decían, ¿cuántos? Si ellos, el estudio más grande que tenían como 12 estudios. 12, que era Audiomaster, creo. Audiomaster. Ahí fui y entonces conocí las instalaciones de Audiomaster y dije, chévere, nosotros trabajamos y tenemos 27 estudios. ¿27 estudios? ¡Tienen 27 estudios! Era impresionante y no sabía, pues no tenía esos datos tan importantes, ¿no? Sí. Oye, qué alegría tenerlos de vuelta. Son los primeros actores de doblaje que repiten en el estudio del Retake. Gracias. Bueno, porque esta fue una circunstancia también claro. que yo creo que lo ameritaba. Obvio, nosotros tenemos planificado hacer episodios específicos, por ejemplo, de Animaniacs, donde obviamente ustedes también regresarán conjuntamente con Orlando y otros protagonistas de esa época de Animaniacs y de otros shows, ¿no? My Hero Academia y todo eso. Tenemos pensado hacer programas donde van a volver compañeros que ya han venido. Pero bueno, este es el primero, porque apenas yo me enteré, y si quieren comenzamos por ahí, ¿cómo nos enteramos, no? Walter Bellis, que es un personaje que ya casi que no tenemos que explicar en el Retakes porque se ha hablado en todos los episodios. Señor Walter. El señor Walter. El señor Walter. Exactamente. ¿Cómo estás, Adrián, por cierto? Todo bien. Aquí disfrutando este episodio porque creo que es la historia de donde vienen todos, ¿no? Exactamente. Walter es como Charlie en Los Ángeles de Charlie. Claro. O sea, todo el mundo habla de él, pero él nunca aparece. Es verdad. Exactamente. Nunca. Así como Adrián. Bueno, déjame decirte que estoy preparando todo para ir a Venezuela en mayo y hacer el retake de Walter. ¡Wow! Sí, lo quiero hacer. Claro que sí. Y Walter ya creo que está más dispuesto. Se dio. Bueno, es que ya pasó a otra posición, ¿no? Era comprensible que no hiciera tantas cosas públicas en la etapa que estaba Claro. En la etapa que estaba antes. Pero bueno, me gustaría comenzar contando por cómo nos enteramos. A mí, Walter, justamente, me dejó un mensaje de voz donde me dijo, mira, tengo que llamarte, tenemos que hablar. Y bueno, y después tuvimos esa conversación, ¿no? Y me dijo, el trabajo ha venido bajando y me explicó un poquito, ¿no? Las circunstancias, ¿no? del cierre. Y el día que me lo dijo, sí fue como que, wow, o sea, yo me quedé como en shock, ¿no? Sí, me impactó muchísimo. ¿Cómo te enteraste tú, Gisette? Mira, yo me enteré porque me enviaron la noticia y yo no veo noticias y entonces me llegó a mi WhatsApp y yo dije, ay, ya van a empezar con la mamadera de gallo. Y lo pasé por alto. Y luego mi primo también me envió la noticia y yo dije, esto debe ser que lo están publicando en el grupo y no le presté atención hasta que me escribió Walter y como a ti, pues. Y hablamos y yo también me quedé en shock
yo decía, no lo puedo creer, o sea, no puedo creer esto. Y sí me conmovió bastante. Sí. De hecho, me sigue conmoviendo. Es increíble, pero bueno, agradeciendo siempre Sí. mi paso por esa escuela. Pues. Totalmente, totalmente. O sea, la sensación de, bueno, una pregunta, por ejemplo, que yo me hago, bueno, voy a tener la oportunidad porque voy en mayo, le dije, me acuerdo que una de las cosas que yo le dije es, vamos a vernos en mayo cuando yo vaya, pero vamos a vernos allá. Déjame ir. Claro. Y él me dijo, bueno, sí, si no hemos vendido la infraestructura, o sea, si ven y sí, claro, y tengo unas cosas que darte, tal, y no sé qué, y después, días después de eso, se hicieron como unas visitas programadas muy interesantes además, porque se hicieron para nuevos actores, los que no conocieron esa época, porque había un grupo de jóvenes que nosotros ni los conocimos. Claro. O sea, nosotros La ni mayoría, los conocimos. la mayoría Sí. ahorita, ¿no? Y los llevaron por primera vez a los estudios de arriba, para que Wow. conocieran todo eso y vieran todo. Y después, por iniciativa de Juan Guzmán, un compañero nuestro, extraordinario actor, la voz de Rick Sánchez y Rick Harrison en El precio de la historia, Juan, por iniciativa de Juan, Juan le dice, pero espérate, pero vamos a hacerlo para los compañeros viejos, ¿no? Y hicieron un grupo de los que estaban allá, Esteban Araceli, Prieto, Esteban García. Yo vi un video. Rafael a mí me Monsalve. Sí, hicieron llegar Rafael conmigo. Monsalves y todo, y también fueron, ¿no? Walter dio unas palabras, hicieron un recorrido. ¿Tú cómo te enteraste, Frank? Yo me enteré porque tú me lo dijiste, ¿no? Tú me llamaste y me dijiste, mira, esto pasó. Lógicamente, sucede que empiezan a pasarte por la memoria 1 millón de imágenes. 1 millón de imágenes porque es como si perdieras un familiar. O sea, ese sentimiento en etcétera y en ese entorno, o sea, en ese contexto, pasaron muchas cosas en la vida de nosotros, muchas cosas. Entonces, esa trayectoria está ligada emocionalmente con cada uno, porque, bueno, pasaron cosas, nacieron tus hijos, te casaste, te divorciaste, creciste. Uno, básicamente, yo siempre lo he dicho y creo que lo dije en el retake que me tocó a mí. O sea, yo todo lo que soy, o buena parte de lo que soy, se lo debo mucho al doblaje. Se lo debo al teatro, lógicamente, pero se lo debo al doblaje, porque el doblaje me dio muchas herramientas para mi proyección internacional. Y eso nunca lo podré olvidar. Y mucho de eso se gestó ahí, que era como la gran escuela del doblaje en Venezuela, ¿no? Todo el mundo, habían otros estudios, claro que sí, y también tenemos excelentes relaciones con los otros estudios y muy buenos recuerdos. Pero yo creo que esa gestación del talento venezolano del doblaje se hizo ahí, se fraguó en etcétera. Es que hay que recordar, y ya empezamos como que a hablar un poquito de la historia de etcétera, que todo salió de ahí. O sea, por ejemplo, un estudio de doblaje muy icónico en Venezuela es Lip-Sync Audio-Video, ¿no? Digamos que, y Lip-Sync sale de 2 ex empleados, claro, de etcétera, de Luis Cancino y Marcel Rengifo. Correcto. Que salen de etcétera. También con la coordinación artística de Salomón Adames, que sale de etcétera, y abren un nuevo negocio. Entonces termina siendo etcétera el gran germen o sea, como la matriz de donde sale todo el doblaje en Venezuela. Pero además, etcétera siempre tuvo es una cosa que a mí me ha intrigado mucho, cómo llegó Mario Robles ahí, ¿no? Etcétera tuvo, en una época en la que no había internet, no había redes sociales, si tú querías conseguir un cliente en Los Ángeles, me imagino tenías que agarrar tu avión, empezar a hablar, buscar cómo ese señor estableció esas conexiones con importantes networks de Estados Unidos. O sea, etcétera tuvo en un momento el 70% de Warner en su como cliente, o sea, como todo lo mandaban para etcétera, de Cartoon Network y de Nickelodeon muchísimo. Y por supuesto, bueno, Globo, pero Globo tú todavía puedes decir, bueno, es el país vecino, ahí pudieron pasar otras cosas, ¿no? Pero ¿cómo conseguían ese contenido tan premium?
Tú sabes que existía una convención que se llamaba NAPPE. Sí, existe todavía, Todavía pero existe, muy pero pequeña muy- ahora. muy a- Sí, ya muy venida menos. Muy venida menos, sí. Entonces, esa convención, que era de distribuidores, de empresas de doblaje, se hacía una vez al año. En un principio se hacía en Las Vegas, por lo menos de este lado del mundo. Se hacía en Las Vegas y ahí venían todos los distribuidores y venían todos los productores y veían todo el mundo. Y lógicamente también estaban las empresas de doblaje ofreciendo sus servicios. Claro. Como... Es que yo creo que el verdadero cliente es el distribuidor. Sí. No es, o sea, no es Cartoon Network. No. Es el que dice, yo compro los derechos de tu programa para venderlo en otros países. Claro. Y él es el que dice, lo tengo que doblar para Claro, venderlo. lo compro Claro. para Latinoamérica. Y entonces viene y Exactamente. necesito doblarlo porque lo voy a distribuir en Latinoamérica. Y ese es el cliente de la empresa de doblaje. Exactamente. ¿no? Uno nunca va Claro. directamente con Sí. Warner o Sí, sí, Nickelodeon o no sé cuánto a tocar la puerta y que buenas, yo doblo. Sí. ¿Qué se les ofrece? No. Ustedes me avisan. Sí, exactamente. O sea, me imagino que eso es el... ¿A cómo la hora? ¿A cómo la hora? Bueno, Oye, mira, ¿a cómo la hora? Tú sabes que yo las veces que me he planteado montar un estudio de doblaje, porque me lo he planteado. ¿Ah, Entonces, yo sí? creo que todos nos los hemos, bueno, a lo mejor tú, no sé, Giselle, pues Giselle se queda como, ¿cómo? ¿Cómo? No, yo me estoy también. enterando unas cosas aquí. Ey, yo de hecho, yo coticé, hice pilotos y todo, Y todo, para... llegaste hasta ahí. Sí, sí, Bueno, sí, sí. pero- Y fui a visitar estudios y todo en Colombia Claro. y tal. Y ellos fueron a visitar a Voces de Marca en Caracas. Claro. A ver cómo funcionábamos y todo, porque tenían una serie, tenían unas cosas, y yo estuve muy cerca. Y les dije, dame un capítulo, yo te lo voy a doblar completo. Estuvo Armando Calderón al frente de ese proyecto. Ajá, Armando Calderón. Y conté con los mejores actores de doblaje que había en ese momento en Venezuela y los metí en el proyecto y tal, pero bueno, pero no pasó? se dio. No se No dio. se dio. No se dio. A mí siempre me parece que ese es el eslabón perdido de ese negocio, porque uno sabe, tú puedes mandar a traducir algo, porque, Claro. bueno, en el caso de Gisette, llama a su hermano, ¿quién te traduce a ti las cosas? Yo le doy este trabajo a esta persona. Tú puedes conseguirte un ingeniero de audio que haga la mezcla y que la grabación y que coordine toda la parte de estudio. Nosotros podemos hacer todo. Ahora, el eslabón de conseguir el proyecto, yo creo que es donde yo, por ejemplo, me siento débil. Pues digo, ¿cómo es y dónde es? Y sabes Claro. que después, en otro momento, vino un cliente americano a Voces de Marca aquí y, hey, llegó con las películas, llegó con todo. El tipo vino a la reunión, esto está en el anecdotario, vino a la reunión con una caja. Un gringo, de repente toca la puerta, un gringo con una caja de películas y de cosas. Y vengo, mira, esto es para doblarlo y tal. Y yo le digo, bueno, nosotros podemos doblarlo por tal cantidad de dinero. Sí. Me dice, oye, pero eso es demasiado. Y le digo, sí, pero es que tú no estás metiendo ahí la traducción porque tú me estás trayendo la cinta, o sea, me estás trayendo el material, pero eso hay que traducirlo y eso hay que versionarlo y tal. Y el tipo me decía, no, pero ponlo en Google. Tradúcelo en Google y lo pones en los textos. Y yo, no, eso no se puede hacer así. Qué piratería. Eso no se puede hacer así. Sí, sí, sí. Entonces no llegamos a ningún acuerdo porque además el tipo quería pagar como $700 por proyecto, o sea, Imagínate por tú. capítulo. ¿Qué es A eso? repartir. O sea, A repartir, o sea, traducción, actores de No, doblaje, no, postproducción, no. todo el cuento. Y yo, ¿qué, hermanito? No, se ¿Quieres puede. un café? Claro. La puerta está La ahí. puerta está ahí. estudio, chao. Voy a poner aquí a Sí, o sea, perro de cacto. Sí, no, es que no. Eso es difícil porque realmente saber el número, por ejemplo, el minuto doblado, lo que llaman el pago por minuto doblado, es un enigma, ¿no? Sí. Hay gente Eso. que dice que son $60 el minuto doblado, hay gente que dice que son 50, hay empresas que dicen que la cosa está muy mal y lo están pagando a 20. Eso siempre ha sido un enigma. Pero quiero volver a etcétera, que es la razón que nos une. Ey, Luis, pero Tengo sale, preguntas, etcétera. Tengo preguntas. Ajá. sale material para otro retake. porque Claro, entonces la claro. industria, La ¿cómo industria, funciona cómo por dentro? funciona por dentro. Anota ahí, Sí, Catherine, que hoy sale- está aquí, que no sé lo que dice. Déjame anotar. Mitos y verdades. Ustedes como Mitos y actores, verdades. Ese. ¿Ustedes como actores tenían exclusividad con etcétera o podían doblar con otros estudios? Tuvimos un tiempo de exclusividad. En algún momento. sí. En O sea, algún momento. ustedes iban todos los días a clock in a Clock in etcétera? literal. Clock Exacto. in literal porque teníamos unas tarjetas que había que, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y había un Y torniquete. después un carnet. Había un Y después- torniquete. ¿Cómo Y si era? llegabas tarde, se trancaba el torniquete. O sea, tú hacías así. Y tenían que venir a cada desbloquearlo. tarjeta tenían que venir a desbloquearlo y a verte con A cara. enfrentarse. Era Claro, a verte con cara de que lo estás Como haciendo cuando mal. se te acababa el metrobono. El metro. ¿Cómo se llama eso? El multiviaje. El multiviaje. multiviaje. Multiviaje que ¡pling! Y te dabas aquel trancazo con el torniquete. Y te llegan ahí. Y ahora tienes que esperar que te autorice Walter a ver si puedes o no entrar. exacto. Y que entonces llamaban a Walter. ¿Cómo era su día en etcétera? Bueno, mira, habían días de días, ¿no? Habían días de días. Había el día que
no veías a nadie porque tenías unos niveles de trabajo muy grandes y entonces todo el tiempo estabas trabajando. En la cabina salías nada más a tomarte un poquito de café, un poquito de agua y volvías a entrar. Y habían otras épocas, por lo menos estoy hablando de mi caso, ahorita ya te van a responder ellos, habían otras épocas en las que no tenías tú tanto trabajo, entonces era más de vida social. Y habían épocas en las que la empresa no tenía trabajo y era todo social. O sea, todo social, Sí. llevábamos juegos de mesa, había gente que iba con su almohada para seguir durmiendo. Es verdad. O sea, O sea, modo universidad, pues. no, la vaina. universidad. Sí, sí, es, que, sí. sí, es que, mira, yo creo que parte de la emoción y la nostalgia es que fuimos tan felices ahí. Claro. Qué bueno. ¿Cómo eran tus días en Etcétera, Bueno, Gisette? Mira, yo creo que en general así era el día de todos aquellos los que estábamos exclusivos. Ujú. Que había días, por ejemplo, cuando venía Animaniacs o cualquiera de estas series que métete en uno, métete en otro, ven a cantar, que no te dabas abasto. Ujú. Pero cuando bajaba la producción y Claro. estabas allí, uy, el ocio fomenta el vicio. Exactamente. Mira, en mi caso, yo Las historias de fumar en el baño, debo esas cosas. confesar, ya después de tanto tiempo y que etcétera, Que ya ya no me van a botar sí, del ya planeta, pero yo era terrible. O sea, todo el tiempo estaba maquinando qué maldad hago. Sí, Me sí, metía en sí. los estudios y me escondía debajo de el escritorio. Sí. Y cuando entraba un actor y estaba a mitad de una escena, le agarraba la pierna, ¡chaquiti! O le hacía así, tum, 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 Sí. por abajo y me llevaba cucarachas de plástico y se las tiraba. O sea, no. Yo no sé cómo a mí no me votaron. Sí. De verdad, porque era así, es que, ¡ah! Y yo, Sí. y otra cosa, en el cafetín había un teléfono que era para comunicarse. Yo de pensaba los- que eso no lo íbamos a contar. los estudios de abajo y los de arriba. Y entonces yo decía, necesito hacer una llamada, ¿cómo hago? Déjame ver si... Y no sé de qué forma descubrí un código dándole a las pestañitas, tiqui, 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 hasta que hacía tú, y yo marcaba, rrr, y me la pasaba ahí todo el tiempo, y mis compañeros decían, mira, la oficina de Gisette, porque yo todo el tiempo al lado del teléfono. ¿Y a quién Porque llamaba? llamabas a la Ese tipo de calle, cosas. llamabas afuera. Sí. Habla pendejada con la gente. Y creo que una vez se descubrió también el teléfono de entrada y te llamaban de afuera hacia adentro. O sea, Te era como una llamaban. cárcel. Era- Como la te cárcel. llamaban. Entonces, Yo me acuerdo que una vez recibí una llamada. Gisette, teléfono. Sí. Ya. No, de hecho, cuando sonaban decía, Gisette, ese es para ti. Y atiendo, por favor, con Mercedes Barrio. Y yo, de parte, Frank Quintero. Y entonces, Mercedes, aquí hay un mamarracho que dice que es Frank Quintero. Y Y cuando era le Frank. atiende, era Frank Quintero. Mira, dile a tu amiga que no soy ningún mamarracho. Y yo, Frank Quintero era un cantante muy famoso pop venezolano. Sí. Pero Y sí. No, habían cantidad de cosas. Bueno, y la tus pasamos, días, Franco. la bueno. pasamos muy bien. O sea, yo era el chiste interno. Ok. Tenía en ese momento mucho sentido del humor. Lo sigo teniendo, pero claro, en aquel momento estaba desbordado el sentido del humor. Entonces era todo, cualquier comentario era razón de celebrarlo, era de mucha risa. Pero yo rescato mucho y entiendo perfectamente esas emociones que manejan Luis y Gisette, porque realmente éramos una familia. O sea, a pesar de convivir ahí durante todos los días, durante todo el año, ahí no había rencilla, ahí no había conflicto, ahí no había problema, ahí no había nada. O sea, era todo el mundo pendiente de todo el mundo celebrando los éxitos de todo el mundo. Cuando alguien estrenaba teatro, todos íbamos, hacíamos fiestas también, lógicamente. Teníamos nuestros bares, también los teníamos. Sí. Y entonces salíamos, mira, en tal lugar nos vemos el viernes, sobre todo, ¿no? Cuando se terminaba la Porque jornada. a las 5 se terminaba la jornada. Era Claro. como era una energía muy de como si fueras obrero de una construcción. Sí. Yo iba a Porque decir a las agencia 5 creativa, pero que... Sí. Literal. Sí, sí. Pero creo que comparten eso. Sí, total. O sea, a las 5 de la tarde te abrían. Porque además ahí cerraban. O sea, Sí. era el turno de 8 a 12. 12 y el turno de 1 a 5. Entonces, a las 8, como un claustro. Y todos allá adentro. Hasta las 12, que a las 12 el vigilante sale como en los colegios. Claro. A las 12 el vigilante salía y abría la puerta. Qué y salía risa. ese vendaval. Y Y salía a las la 5 de la gente ahí. tarde, igual. Pero la salida de las 5 de los viernes
Era Era ya pa'l tú bar, sabes, ya, era claro. para el Claro, bar. eso era ¿Y pa'l qué bar. vas a hacer? Y aquel Y salíamos a las 5 y salíamos del bar a las 10 de la noche, 11 de la noche. Ahí Zarataco. sí, zarataquísimos. Vámonos y todo el mundo y tal. Y eso se estuvo haciendo por años. Por años. Por año. Y me acuerdo otra cosa, los 15 y los 30, en el cafetín, tipo 3 de la tarde, siempre algún compañero levantaba la mano y decía, ¡depositaron! No, y además era increíble que se cumplía el horario tal cual. 12 y 1 minuto ya tú no podías estar allí. Todo el mundo afuera. Sí, sí. Increíble. Todo el mundo afuera bueno, hubo una época cuando había mucho trabajo que te decían, ¿te podrías quedar una horita más? Entonces habían 2 o 3 actores que se quedaban hasta las 6 de la tarde. O hasta los sábados. O hasta Uno pauta iba los de sábados, una claro. pauta de los sábados. Que Walter porque llegaba había con mucho- la pizzita. Una pizzita, el cafetín. Y... para que tú te sintieras como que, bueno, estoy Sí, sí. trabajando extra, pero me están consintiendo, ¿no? Chévere. Pero era una dinámica, obviamente, eso, ¿no? De carga de anécdotas, inclusive. Yo, por ejemplo, metí a trabajar ahí a todas hasta las parejas del momento que yo tenía. Wow. Confiesa. O sea, esa es otra Ahí forma trabajo. de la operación colchón. O sea, Exacto. lo que pasa es que él era oficial. Y se casaban, Claro, y todos. claro, sí. porque la gente habla mucho de que el doblaje es muy de nepotismo, de que Y solo- sí lo es, solo- chico, vale. Sí, que es muy de generaciones, de que los hijos de los hijos y el primo y el hermano son los que trabajan, como los circos. Claro. Y es un poco eso, uno llevaba a su esposa Claro, y entonces, y bueno, estaba haz la bien. prueba. Ah, mira, así quedó. Dale, tú también. Mira, vente. ya que abriste esa parte, me la estaba aguantando, pero ya la abriste. ¿No hubo ahí un cable suelto entre actores, Sí, compañeros, claro. Sí, vainas, que eso generara problemas? Eso ¿no? era, sí, claro. Mira, Eso pero era ya puro va. cable pelado. Ahí se acabaron Mira, matrimonios y Giselle, nacieron. Tienes que Usted- aclarar que es cable suelto porque acuérdate que esto va para todos lados. Exactamente, claro. Ok, cable suelto es como en Venezuela dicen un juju, un Sí, encuentro, sí, sí, exacto. un amores de barrio. amores de locker, vamos a decirlo así. Exactamente. Exactamente. Sí, mucho. Muchos. Ahí nacieron matrimonios, se acabaron Ujú. y nacieron otros. Otros o sea, matrimonios. ahí había gente que tenía primera esposa y segunda esposa en el entorno. O sea, En el entorno. funcionar. Exactamente. Y uno no sabe al salir. Exactamente. Sí, exactamente. Sí. Yo también viví mis experiencias de en los estudios. Siempre, a ver, arriba eran 27 estudios, pero no todos estaban operativos todo el tiempo. Claro. Creo que fue por muy poco tiempo que los 27 estaban estudios. Sí. Después el trabajo mermaba, entonces apagaban. Hay 9 los estudios allá atrás del pasillo tal. Ahí no, Hay no se está grabando. Uno de juegos de mesa, el otro No, Ay, esos hubo estaban durmiendo. oscuritos. Ahí hubo de besos. Es que ahí hay- hubo espacios para. Sí, para el claro, amor. ahí- Claro, no el amor a los niveles. O sea, el Exacto. amor. No como pudiera haber ahora. No existía el reggaetón. Claro, Tampoco, no no existía existía el el reggaetón y entonces era todo como más medido. Sí. Eh, Pero hubo espacio. pero para el hubo amor. espacio. Sí. Lo que pasa es que cuando se dan los estudios de arriba, que además los estrenaron y ahora vamos a partir del lunes vamos para arriba, ¿no? Estaba no sé cuántas novelas de Globo, Ok. que era uno de los principales productores en ese momento. Entró Mancheta también. Red Mancheta. Red Mancheta. También entró... Con Chica da Silva. Pantanal y Chica da Silva. entró Warner, entró Nickelodeon. Entonces había como todo junto. Y entonces fue la tormenta perfecta. Habían pruebas casi todos los días, había gente haciendo Buscando pruebas, gente nueva. buscando gente nueva. En el momento en el que habían más actores contratados, ¿cuántos habían en total aproximadamente? No sé, 50, 60. Wow. puede ser. Pero contratados Contratado. exclusivos no. No. No, Muy pero que poquitos. circulaban, pues. Que No, circulaban por yo el creo que estudio. no. los exclusivos Casi todos. habremos sido 25 máximo. No, Sí, yo creo que 30 menos. actores. Menos, 20 actores. Comenzamos 7, después unos que otros se fueron integrando, pero no creo que pasaban de 20 o de 25. Pero igual es un gentío. Igual es Sí, bastante claro. gente, Sí. Es bastante gente. Pero es que, bueno, hazte cuenta que una novela hay 140 personajes. Sí, claro. Entonces, Sí. Bueno, si no quieres repetir tantas voces, aunque sí lo hacían, Claro. pero bueno, pero tienen que hacerlo. Muchachos, vamos a la primera pausa del retake y después de la primera pausa vamos a hacer un poquito, vamos a darle un poquito de seriedad a la cosa un ratico. Ok. Yo sé que provoca echar todos los cuentos de hacer de esto del cafetín, de etcétera, pero también quiero hablar del legado artístico y quiero hablar un poquito de el legado, el aporte técnico, el aporte de etcétera a la industria del doblaje latinoamericano desde el punto de vista más de análisis de la industria
y después volvemos a La Rochela igual y a Ok. y a las confesiones. Yo pensé que esta era la parte seria. Miren, esto hay que hacerlo sustentable para que ya han venido 2 veces, para que vengan una tercera. Esto tiene que perdurar. Claro. Ayúdenme. Claro. Pero no solo ¿Qué ustedes. necesitamos? Ustedes que nos están viendo, todos aquí, tenemos que suscribirnos al Patreon. No solo para aportar a que esto siga vivo, sino porque es un espacio donde tú tienes un contenido exclusivo que no lo ve nadie, lo ves solo tú. Tienes inclusive con nuestro tier de productor ejecutivo, puedes comentar, quiero que le preguntes a Gisette de esto, mándale a decir a Frank qué tal cosa, quiero que traigas a Gisette para un programa sobre tal tema, el chat de productores ejecutivos es buenísimo y tú tienes acceso gracias a nuestro Patreon a esa posibilidad. ¿Y el Funko? Y el Funko que por Dios, Ah. mira, traje uno de hecho, un Funkito que va a llegar a tu casa, solo por ahora México y los Estados Unidos, firmado por mí y certificado por tinta de parte del retail porque tú eres productor ejecutivo del retail. Eso es una maravilla. Y aparte toma decisiones, aportas, dices, bueno, sugiero este invitado, quiero que venga este otro. Y tienes más de 10, 12, 15 horas ya debemos tener ya nuestra librería de contenido exclusivo, que es, y además preestreno, lo ves el viernes. Este episodio tú como Patreon lo ves el viernes y el resto de la humanidad el domingo. Ya tú ya lo viste, ya lo comentaste, se lo contaste a la gente y la gente te dice, ¿cómo hiciste? Porque soy Patreon del Retake. Ayúdanos y suscríbete a nuestro Patreon, aquí está el link, y nuestro canal de YouTube. No, ustedes no cobran por suscribirse al canal de YouTube. No. Yo estoy suscrita a todo. Yo veo los episodios los viernes. Sí, Gisette nos sí. ayuda. Sí. Tú nos ayudas. Claro, Gisette, pero si ¿verdad? me mandan correo siempre, Claro, estreno, sí, ya yo los bueno, veo. No, a mí no. Ah, No, bueno. estás A mí suscrito no, entonces. Ya sabes cómo tienes que hacer. Te negrearon. Suscribirte, Claro, Hay que hacer. por Dios. Hay La que sonrisa de un niño sano será tu recompensa. Claro que sí. Acude, estamos No, esperando. yo creo que eso era de... Será como los Cruz niñitos Roja, andinos. La que sonrisa de un niño sano será tu recompensa. Sí. Qué bella esta pausa. Rodó la cédula. Esas son referencias muy venezolanas, mi gente amada de México y de todos lados, pero ustedes ya se están volviendo expertos en eso también. Eso es un comercial icónico de no sé, Operación Sonrisa, alguna cosa de esas. O una, El Teletón, una vaina Cosa de de donde de te esas, martillaban ahí, donde te metían plata y... Y el niño sonriendo, yo nunca lo vi. Nunca lo vi. Pagué y Sí, no. creo que para la viola leporino o algo, puede ser. algo de eso. Algo Puede de eso. ser. Sí, Pero sí. bueno, está nuestro bello Ah, sí, canal de cierto. YouTube, que verdad está creciendo y como Adrián siempre dice, hay que compartir. Hay que compartir el contenido porque tú dices, oye, yo quisiera que todo lo que... esta es Gisette en su casa. Ónchale, todo lo que yo dije en ese programa que Fran dijo me pareció tan valioso. Lo quiero compartir a mis amigos. Eso es compartir. Y la, Claro. la recompensa es que yo sonrío. Exactamente. Y Adrián sonríe porque están compartiendo. Claro. Y suscríbanse a nuestro canal y hagan del Retake una comunidad cada vez más grande, más hermosa, celebrando las voces que marcaron nuestra infancia, contando la historia del doblaje latinoamericano, dejando documento de lo que ha sido la historia del doblaje latinoamericano y celebrando la cultura geek que tanto amamos y seguimos en el Retake. Yo dije que quería ponerle seriedad un poquito a este maravilloso episodio. Yo sabía que iba a ser un relajo, pero un relajo también muy emotivo, porque, comencemos por algo una pregunta muy sencilla y muy compleja a la vez. Gisette, ¿cuál consideras tú que son los aportes más importantes de etcétera al doblaje, a la historia del doblaje en Latinoamérica? Tiempo. Tic, tic, tic. Bueno, en etcétera. Es que bueno, etcétera era una casa productora, bueno, sigue siendo, pero en aquel entonces que digamos que era integral. Había absolutamente todo. Porque etcétera, como dijiste al principio, no solamente tenía estudios de grabación, de voz, sino, por ejemplo, tenía un estudio, me acuerdo, de música
que estaba considerado uno de los mejores, o si no el mejor de Latinoamérica, acústicamente. No sé si lo llegaste a conocer. Claro, había un piano de cola adentro. Sí, sí, o sea, sí. era un estudio para grabar música con orquesta. Exactamente, increíble. Y etcétera, era una escuela porque tú recibías un entrenamiento no solamente para doblar, sino también entrenamiento para cantar, entrenamiento, o sea, te paseabas como que por todas las áreas. Por ejemplo, en mi caso, que ya lo habíamos hablado en el retake anterior, yo inclusive pasé por la sala de Foley. Ujú. O sea, es conocer la cultura de la industria de todo esto y lo que está detrás también. Y aparte de eso, bueno, recibías muchísimo apoyo cuando cojeabas de una pata, o sea, tenías alguna debilidad, tú pedías apoyo y ese apoyo te llegaba. Sí, ¿Mm? sí. Bueno, todas las cosas que se doblan allí, o sea, que vienen en otros idiomas, por supuesto, eso es un aporte para todos los países de habla hispana. Porque si el doblaje no existiera, pues muchísima gente se perdiera cosas muy importantes. Como siempre hemos dicho, el doblaje es un servicio social y nace como eso. Exactamente. Ujú. Y bueno, y no solamente a nivel cultural, a nivel también recreativo. Ujú. Yo recibo mensajes de mucha gente que dice, oye, me hiciste la infancia, yo creo que tú también, Sí, y que sí, todos, ¿no? Porque crecimos con esto, pues, entendiendo lo que estábamos viendo, porque Venezuela, por ejemplo, o la mayoría de los países latinos, no son productores de grandes, valga la redundancia, producciones como Hollywood. No. Y entonces, como no existe esa industria, pues, si no existiera el doblaje, eso estuviese reducido. Claro, al principio entró, por supuesto, que con subtítulos, pero no todo el mundo tiene la capacidad de leer rápido subtítulos, sobre todo los niños que no saben leer, las personas adultas que ya no, que prefieren ver las producciones dobladas. Entonces yo creo que eso es un aporte impresionante, no solamente etcétera, a nivel de doblaje, de todos los estudios de doblaje del mundo. Sí. No sé, en el idioma que sea. Es un aporte muy grande. Y el aporte técnico y de infraestructura es brutal. Brutal, o sea, brutal. brutal. El otro día, hace unas semanas, entrevistaba a Humberto Vélez y él, en un momento de la entrevista, en un momento de su episodio del Retail, él describe de una manera tan hermosa su primera llegada a un estudio. Él dice que él pasaba por un pasillo donde había máquinas de revelado. Y esas máquinas de revelado expenden un olor químico muy rico. Muy rico, ¿no? Pero que también tú sabes, ¿no? Claro, por eso. Y él dice que además en ese tiempo se fumaba libremente en los espacios. Y además en ese tiempo los actores inclusive tenían, no me acuerdo cómo le dicen en México a eso, pero nosotros en Venezuela le decimos su carterita. O sea, que es el flask. el potecito donde tú vacías el licor de tu preferencia y lo tienes todo el tiempo y vas, tú sabes, dándote tu... Bien de antaño eso. Exacto, como diría un humorista venezolano, Moncho Martínez, el inspector, que tiene un personaje que se llama el inspector Rodríguez, te irías dándote tu coñacito. Y sigues andando, ¿no? Claro, Entonces, claro. Y una petaquita, realmente una petaquita. Es como una petaca, ¿no? Entonces los actores y además se trajeaban, ¿no? Entonces era flu, la petaca y fumaban y tal. Entonces él dice que él entró y él veía al fondo, que me imagino que es como la imagen de lo que sería el cafetín para él, que era la sala de espera de los actores, y él fue entrando, el olor del químico y la caminata y la humarada adelante. Y cuando a medida que se iba acercando, él iba escuchando a Herman Monster, a Pedro Picapiedra, a todos los personajes de su infancia. Y él ese día dijo, este es mi lugar, aquí yo voy a estar. Y él era un empresario exitoso porque él tiene un estudio de grabación de comerciales. Y él lo dejó todo para hacer vida en el doblaje, porque él decía, es que yo tengo que estar aquí. Entonces, es una imagen preciosa. Entonces, tomando esa bella imagen que a mí me conmovió mucho, ¿cuál sería para ti ese momento, Frank? Cuando tú llegaste, etcétera, por primera vez, ¿qué te hizo decir, yo soy de aquí, yo tengo que estar aquí? Tú sabes que yo creo que mi proceso fue inverso, porque
yo era un hombre netamente teatral. Y para mí la entrada al doblaje en ese momento parecía algo circunstancial. Necesito unos ingresos adicionales, bueno, voy a hacer esto, pero lo mío es el teatro. Pero con el pasar del tiempo, el doblaje y el trabajo con la voz me fue absorbiendo. Me fue absorbiendo al punto de que yo inclusive dejé el teatro o no hacía teatro con tanta frecuencia y me dediqué con mucho más ahínco al trabajo con la voz. Lógicamente, ahorita que citas esa imagen, trato yo de recordar mi primera pauta pagada, que fue el 18 de diciembre de 1988. Wow. Esa fue la fecha exacta donde yo empecé a doblar pagado. Yo me sé el año, pero no la fecha. Sí, yo me acuerdo perfectamente. Y le voy a decir por qué me acuerdo perfectamente. ¿Era tu cumpleaños? No, ese día me casé por el civil en mi primer matrimonio. ¡Wow! O sea, de la notaría al estudio. Prácticamente. O sea, yo me casé por el civil ese día a las 11 de la mañana, 12 del mediodía, y a la 1 tenía la pauta. Y entonces, bueno, firmé la cosa, fuimos a un brindis ahí mínimo, y yo les dije, mira, yo me tengo que ir porque tengo pauta. Y ese día me fui a la pauta, llegué allá Zarataco, que no sé cómo se puede decir en México eso. Embriagado. Sí, prendido. Pedo. Pedo. Pues pedo, Pues medio pedo, güey. Llegué ahí e hice mi primer doblaje pagado. Y bueno, lógicamente lo tengo tan claro porque además fue el matrimonio civil de mi primer matrimonio. Fue ese día que tuve que dejarlo así, pero todo el mundo, oye, pero que cuando llegué, etcétera, el operador le dijo, no, vale, disculpa, bueno, me acabo de casar y me vine. Y el tipo, ¿y por qué viniste? O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Te hubieses quedado. Mira, pero imagínate. llevaste a tu esposa. No la llevé, ella se quedó, ella también es actriz de doblaje, ella se quedó, no tenía pauta ese día, pero bueno, afortunadamente fue así, porque tengo además otra anécdota más adelante. En el 27 y 28 de febrero... yo pensé que ibas a decir, mi matrimonio se rompió por una actriz de ahí. Porque no fui. O sea, la dejé botada el primer día de matrimonio. No, entonces empecé a trabajar. Te pongas nervioso. Empecé a trabajar. Empecé a trabajar todo enero, dándole. Y esa plata de enero y febrero me la pagaron el 25 de febrero. El 27 y 28 de febrero se da el sacudón en Venezuela, Claro, en Caracas. el Caracazo. El Caracazo. 27 se de da febrero. unos disturbios, una cosa terrible, un caos absoluto. Y yo había hecho mi primer mercado de mi nueva casa. Con ese dinero. Lo había hecho con ese dinero y a mí me agarró todo apertrechado. O sea, tenía comida, ¿Cómo aguantar, tenía cómo aguantar el momento de caos. Sí, pero bueno, gracias al doblaje. Te salvó, etcétera. Me salvó el haber hecho la academia de policía y haber hecho todas esas cosas que estaba haciendo en ese momento. Vale todo, que creo que fue una novela que hicimos y que tuvo muchísimo éxito. O sea, estábamos en pleno trabajo, ¿no? Y recuerdo que, bueno, mi primer mercado de mi casa propia, lo hice a partir de ahí. Que cada uno tiene, y como les dije al comienzo del episodio de hoy, imagínense las historias de nuestros compañeros. O sea, estamos hablando de 60 personas contando anécdotas tan interesantes como esa. Por eso hay creo que lleva Ali Rondón, el escritor, ha sido un cronista de la historia del doblaje en Venezuela a través de sus libros. Creo que ya va por el 3er libro. Claro. Porque justamente hay historias inimaginables de etcétera. O sea, Doris Wells fue a hacer prueba, etcétera, por ejemplo, que es una María Félix, o sea, una primera actriz venezolana. Hay muchas historias de que contar de etcétera. Hubo muchos primeros actores del cine, el teatro y la televisión que no pudieron hacer doblaje nunca. Sí, exactamente. No pudieron hacer doblaje nunca porque era, locutores también. que era También. muy difícil, era muy complicado. Ellos decían, no, yo ahí no me meto porque cuando llegué y empecé a escuchar todo, yo dije, esto yo no lo puedo hacer. Totalmente. Y hay gente que nunca ha pisado un escenario y que son muy buenos actores de doblaje. O sea, no hay nada escrito en ese sentido. Claro. Tú sabes que yo siento que
yo diría que mi primer viaje al primer mundo fue etcétera. Yo hasta ese momento, en esa etapa de mi vida, yo no viajaba. Yo estaba en Venezuela, pues, y me crié ahí en Caracas y no tenía muy pocas referencias de lo que era Estados Unidos o primer mundo, porque yo había venido a Estados Unidos, pero muy niño y no tenía mucha referencia. Y a mí me gusta decir eso, decir que mi primer viaje, el primer viaje mío al primer mundo fue estar en etcétera, porque cuando yo entré por primera vez a etcétera, dentro de una ciudad como Caracas, caótica, el tema de los carritos por puestos, transporte público, buses, metro, caos. Mi vida en esa época familiarmente era inestable en muchos aspectos también. Era una economía difícil para la clase media venezolana en esa época. Y cuando yo fui por primera vez a etcétera, era todo tan lindo adentro. Era todo como muy al estilo como mueblería danesa, como muy suizo, ladrillitos, iluminación bajita, la iluminación estaba perfectamente diseñada. Era un lugar tan agradable que yo creo que una de las cosas que me hizo, yo quiero estar aquí la mayor cantidad de tiempo posible, y cada vez que tenía una pauta era disfrutar desde que llegaba hasta que me iba, porque representaba para mí un remanso en medio de tanta conflictividad, de tanto un país tan movido, una vida tan dura para mí en ese momento. Entonces yo creo que etcétera fue como, por eso le digo, es mi primer viaje al primer mundo, porque yo empecé a conocer que se puede estar mejor, que se puede respirar mejor, se puede vivir mejor, se puede tener orden, se puede tener belleza. Mi casa hoy en día, y Fran puede dar fe de eso, mi casa, hay espacios de mi casa que recuerdan mucho la manera en la que en etcétera decoraban, con lamparita de luz baja, mucha madera en los muebles, y eso me queda de eso que a mí me impactó. Entonces es hermoso como no solo una empresa te impacta profesionalmente porque me regaló este personaje que cambió mi vida, sino te impacta desde lo físico, lo estructural, desde lo emotivo, por el amor, Claro. el amor que siento por mis compañeros, porque bueno, obviamente mi hermano lo tengo que querer. Claro, no te queda de no otra. me queda de otra. Yo espero. No me queda, estoy obligado a querer. Pero, ¿por qué te quiero a ti? Porque tenemos una historia juntos maravillosa. Entonces, hay un legado emocional, hay un legado particular de cada uno. Tu primer mercado que te salvó de un momento difícil, mi lugar de remanso, probablemente tú tengas también alguna reflexión. Claro, y además es increíble que yo siempre decía, wow, dentro del medio artístico, el doblaje, y sobre todo esa gran familia que conformamos de etcétera, que todo este grupo de actores, yo decía, este es el sitio transparente, donde la envidia no existe, donde no importa si yo protagonizaba, por ejemplo, una novela que se llamaba Por Amor, que la protagonista era Adriana Esteves, Sí. y tuve la suerte de doblarla en esa novela. Sí. Y luego vino otra novela y esa misma protagonista se la dieron a Claudia. Uh-huh. Y yo, ¡ay, te dieron esa protagonista! Es súper fabulosa. O sea, no importa que rotáramos los personajes. No había esa envidia de que, ¡ay, te dieron mi personaje! O sea, no. Y era increíble porque cada uno de nosotros, y estoy segura que a todos los que, por ejemplo, Frank que está aquí, tú que estás aquí, cuando veíamos que entraba un actor nuevo y le daban un buen trabajo, nosotros nos alegrábamos. Sí, claro que o sea, sí. no existía esa envidia, no existía esto de que te tienes que acostar conmigo para poderte dar un personaje. O sea, en realidad, ese era un ambiente limpio, transparente, sano. Esa era la palabra. Sano. Sano. Esa era un ambiente en lo artístico muy sano, ¿no? Y no teníamos el ingrediente de la fama en el doblaje en esa época que nos restó mucha salud luego, ¿no? Un trabajo muy anónimo en ese momento. O sea, la gente en Venezuela no sabía que se hacían voces ahí. Todavía en episodios del retake, en los comentarios, hay gente que comenta qué alegría saber que todo esto se hizo en Venezuela. Es verdad. Todavía. Sí. O sea, imagínate lo que toma difundir algo que
años de Instagram, años de TikTok, años de entrevistas en periódicos, años de eventos, y todavía hay gente que dice, eso se graba en Venezuela. Exactamente. Sí, Es Son verdad. venezolanos. sí. Oye, no sabía. Y hay 50 años de historia y todavía hay gente que no lo sabe. Sí. Eso es algo que a mí me impacta mucho y me mueve. Pero tú sabes, Luis, que en ese momento, Gisette, nosotros hacíamos doblaje y no hacíamos doblaje para ser famosos ni para pegar ningún personaje. O sea, Exacto. nosotros hacíamos doblaje porque era nuestro trabajo hacer doblaje. Y porque teníamos una mística y un compromiso por querer hacerlo mejor cada vez, pero no porque estuviéramos aspirando a, no, yo quiero ir para todos los eventos o Claro. yo quiero es ir que para... No existía eso. nada de eso. No existía nada de eso. nada de eso. Igual que el teatro, pues. Amor y Exacto. pasión. Esa era tu pasión. Sí, Total. era uno más. Cuando la gente me dice, bueno, pero ¿y cómo? ¿Qué hiciste tú cuando te dijeron que ibas a hacer a Pinky? Pues nada, Claro. porque yo no sabía que ese era un personaje más entre miles de personajes que yo estaba haciendo y era uno más como los otros 999 que pasaron, que tal, que ya ni los recuerdo y Claro. que cuál, ¿no? Y ojo, ahí se vivieron cosas también en ese tiempo tan largo. Obviamente, no sé si recuerdan, había un compañero, Juan Carlos Vázquez, que muy divertido. Yo me Sí, reía sí, sí, mucho sí, con sí. Juan Carlos, pero Juan Carlos también tenía un carácter muy, Sí. muy volátil. Entonces Sí. hay algunas batallas ahí. Me acuerdo de las batallas de Juan Carlos Vázquez con Alejandro Merck. Sí. Que Es se verdad. ¿Te acuerdas? Sí. Que se batían los muebles. O sea, si hubo, tampoco es que fue. Sí, no todo fue color de rosa, no Es todos verdad. somos Eso hermanos. lo había olvidado. Lo Y que pasa es que uno agárrenlo y filtra. tal. Sí, no sé qué. no, y también hubo muchos compañeros que también se fueron quedando en el camino, Muchos. que se fueron enfermando, Muchos murieron. que se fueron muriendo. Sí. Y bueno, siempre todos ahí muy solidarios, todos con ellos, o sea, con sus familiares. Hubo actrices de doblaje, una actriz en particular que murió de una manera trágica. Además salió en la prensa, Sí. en los periódicos, en la prensa roja, Sí. salió la forma como había perdido la vida y todo esto. O sea, fue un escándalo. Y nosotros ahí. Sí. Y nosotros ahí, todos juntos ahí. Sí, además era esposa de otro compañero nuestro. Sí, era la esposa del momento de otro compañero. De otro compañero y fue muy Muy escabroso. muy duro. O compañeros que un día estaban y otro no. Me acuerdo mucho de un buen amigo, muy buena persona, Constantino Escobar. Sí. Que en paz Sí. descanse. Un viernes se fue Constantino a las 5 de la tarde, bajó su colina como la bajábamos todos, y el domingo, no, el lunes Constantino está enfermo, Constantino se murió. Y entonces son cosas que nos movían mucho a todos en el elenco, ¿no? Y me acuerdo que Walter toda la vida lo ha hecho. Walter, cada vez que un compañero está pasando por un momento, él es el que se encarga de, oye, Gisette, ¿sabías que fulanito... Recientemente nos pasó con el maestro Luis Pérez Pons, nos pasó justo antes con el maestro Luis, nos pasó con Jacinto Do Carmo, que Walter iba avisándonos a todos, ¿no? Mira, Jacinto tal cosa, y Jacinto murió en Europa. En Portugal, ¿no? En Portugal. Claro, digamos. él era de origen portugués. Él era de origen portugués y una de las últimas cosas que dijo es saludos a mis compañeros. Entonces, Wow. eso es cosa bastante fuerte. Y eso se vivió también mucha tristeza, etcétera. Muchos compañeros que murieron en la pobreza. Sí. Murieron Sí. y pues otros compañeros que despuntaron en carreras tremendamente exitosas y se fueron del país y trascendieron a otras cosas, al cine, a una vida totalmente diferente, otros que pues se fueron quedando, otros que se los comió el país y el tiempo y las circunstancias. Pero les voy a dejar esta dinámica que vamos a hacer después de esta segunda pausa para que la vayan reflexionando mientras hacemos la segunda pausa. Ay, papá, ¿qué será? Y yo quiero escuchar de ustedes 3 o 4, lo que ustedes decidan, personas fundamentales para ustedes en su historia personal con etcétera. Eso puede ser un directivo, puede ser un compañero, puede ser un técnico, puede ser una circunstancia, ¿no? Que esté ligada a alguien que los haya marcado profundamente en su historia, que es la historia que estamos celebrando hoy, la historia de
Pensé que íbamos a hablar mucho del cierre, pero fíjate que no. Fíjate que estamos hablando es de lo que vivimos ahí, la estamos celebrando. Y eso es lo más bonito, y recordándola. Y yo creo que etcétera no ha muerto ni mucho menos. Queda mucho por delante porque está viva en cada uno de nosotros y siempre lo va a estar. Pero antes de esta, digamos, celebración o recuento o programa especial dedicado al cierre de estudios, etcétera, en Venezuela, quiero hacer una pausa porque les quiero contar algo bien interesante. Fíjense que nosotros ahora tenemos nuestra tienda online. ¿Qué les parece? La tienda online el retail tiene su tienda online gracias a nuestros amigos de Tinta. Tinta es la primera certificadora, les quiero contar, la primera certificadora de voces latinas. Déjame ver si tengo el certificado por acá, que yo lo tenía y lo mostré ahorita, pero, Fran, debajo de ti. Es una tinta que no mancha. Es una tinta que no mancha. Mira, el mundo de los coleccionables. El mundo de los coleccionables es un mundo maravilloso y quiero comenzar hablando de este maravilloso reloj inspirado. Quedan solo 3 de este reloj. Esto es una edición. Dislis hace relojes licenciados de los personajes más icónicos de Nickelodeon. Tiene, por supuesto, su colección de Bob Esponja y solo hace 200 piezas para toda América Latina del reloj. Wow. Entonces es un gran coleccionable. Entonces yo lo firmo y la persona dice, tengo estas 200 piezas únicas y está firmada por la voz oficial, pero tengo un problema. En el colegio no me creen. En el trabajo no me creen. ¿Cómo hago? Usted lo certifica. Usted lo certifica con el certificado de autenticidad de Tinta, la certificadora de las voces de doblaje y los grandes talentos de América en general. Usted le pega su holograma, desprende el holograma, que ahorita no está aquí porque se cayó, pero aquí hay un holograma que lo desprende y lo pone aquí. Tiene un código QR, tú escaneas con tu celular, pones Fran Carreño, el correo de Fran Carreño. Este elemento se lo compré a mi hermano que no me lo regaló, ese pichirre, y manda la aplicación, te dice envíame la foto porque no te creo. Serás muy Fran Carreño, hermano de Luis, pero no te creo. Si yo no veo el coleccionable, no te creo. Envías la foto y en 24 horas Fran recibe un certificado de autenticidad que conjunto con el coleccionable le da un valor tremendo a tu recuerdo. Porque el día que yo no esté por todo eso, de repente te salva de una situación. Entonces, este reloj que se ilumina en la oscuridad, edición especial del holandés errante, por cierto, doblado maravillosamente por Armando Volcanes. Esta edición especial del holandés errante viene firmada y certificada por Tinta. Tú dices, no, pero es que yo no voy a los eventos, Luis, yo no te veo nunca. Yo no he podido ir a astroestudio.com, theastroestudio.com, no he podido ir a la casa de los sueños. ¿Cómo hago para tener uno? Tú te metes en bytinta/collection Luis Carreño, aquí está la información en el episodio, y tú lo compras porque tú vives en México y tú vives en Estados Unidos y estamos distribuyendo a todo México y a todo Estados Unidos. Te va a llegar a tu casita. Tin, tin. Toma, Bytinta para ti de la tienda de Luis Carreño. Y ahí hay relojes, hay Funko firmados, hay de todo. Hay pósters y todo eso lo puedes obtener en el link que te dejamos aquí abajo. Así que ya saben, ya tenemos nuestra tienda virtual de Luis Carreño y del Retake. Y además tenemos nuestro Patreon y además tenemos Astro Studio. ¿Estaban contentos ustedes de volver a Astro Studio? Me siento como los supersónicos. Yo estoy, Astro. yo estoy en otra galaxia. Sí, no, todos queríamos venir. Yo cada vez que vengo a Astro vengo feliz. Kat prepara un café, lo recibe a uno con un café rico. Eso es increíble. Adrián, que siempre quiere salir en moto, pero nunca sale. Porque el estudio no lo deja. No lo deja. El estudio no lo deja. El estudio lo tiene aquí porque es la casa de los sueños en Miami. Claro. Entonces, mira, Bueno, hacerle el sueño realidad. Él es como el reparador de sueños. Hay que cumplir los sueños de la gente. Bien maltrecho y él te lo compone. Claro, porque tú llegas con tu sueño, pero él te dice, pero ¿dónde está? No lo veo. Hazlo físico, hazlo real. ¿Así? ¿Quién lo hace? El artesano de los sueños, Adrián Atsu. Como Mr. Miyagi. Exacto. Vengan a Astro Estudios maravilloso, theastroestudio.com. Haz tu pauta, sé feliz aquí en Astro. Así. Seguimos con el episodio de etcétera. Y qué pavososo que dije que cuando yo todavía me queda mucha vida. Vamos a revisar esa parte.
Esa cosa de, ahorita oye, con las cosas que han pasado Con las cosas que recientemente. están uno dice, pasando, Dios que uno mío, dice, Dios mío. déjame no. Esto no tiene pinta de caerse. No, Ay, Dios mío, qué lamentable eso, pero No, bueno. sí, qué lamentable. Ya ha pasado tiempo, un tiempo prudencial, hace Sí. casi un mes que fue esa tragedia, pero bueno, mi gente dominicana, gente tan chévere, Oye, sí. gente tan chévere, Sí. gente tan maravillosa. Están esa isla queridos, es ellos son muy mágica. queridos. Muy Sí. queridos por toda Latinoamérica. Sí, Fíjate sí, sí. que nadie nunca habla mal de un dominicano. ¿Ustedes no se han dado No, cuenta de eso? no. Es una raza que la gente quiere. O sea, Sí, sí, sí. porque esa alegría, eso es verdad. es una cosa hermosa. Aunque te digan, tú vas a morir como un perro. Tú vas a morir como un perro. Déjame contarte algo. Sí, y habla maravilloso. Sí, son maravillosos. Sí. Bueno, seguimos recontando un poquito la historia de Estudios, etcétera, que como todos saben, cerró en febrero 28. Fue el día de cierre de este icónico estudio de la historia del doblaje latinoamericano. Y le preguntaba yo antes de la pausa a Gisette Diafrán, comencemos por supuesto por las damas, 3 nombres o 4, los que tú consideres claves para ti en tu historia, etcétera. Con etcétera. Mira, Alberto Arbelo, Uy, no me acordaba de él, el maestro Arbelo. muy, muy buena persona, un excelente actor, muy dicharachero, todo el tiempo estaba cantando, todo el tiempo nos alimentaba porque Sí, él vendía las comidas. tenía su Sí. negocito Sí, ahí sí. Y se dedicaba él y su esposa a hacer las comidas y en el almuerzo, pues, ¿quién quiere comer? Él fue una parte muy importante en mi estadía en etcétera. Me enseñó algunas cosas significativas, las cuales aprecio mucho. Hubo otros compañeros, bueno, en principio, mira, te puedo decir que Walter Vélez, sin duda alguna, no solamente por ser el pilar de la empresa, sino que particularmente en mi caso, no sé en el caso de los demás, pero en mi caso, él para mí era como mi papá. Me llevaba de la mano, me consentía, me hablaba con cariño, soportaba todas mis cosas terribles. Yo de verdad lo llevo en mi corazón y le tengo muchísimo respeto, lo admiro mucho y le debo parte de el inicio de mi carrera, todo el apoyo que me brindó, perdón, y la confianza. O sea, confío en ti para este proyecto. A ojos cerrados. Nosotros hacíamos casting, por supuesto, entre nosotros y se quedaba el que... Más le iba al personaje. Exactamente. Pero Walter era un tipo visionario que a veces decía, no te voy a hacer casting, este personaje te veo, ahí estás. Y no se equivocaba. Entonces yo le agradezco muchísimo todo el apoyo y cuando yo sentía que como que me faltaba empuje, él estaba allí. Él estaba allí para impulsarte. Es un tipo que tenía una visión, yo no sé, a todas estas, y pido disculpas, yo no sé la carrera de Walter detrás, o sea, sé que entró con, exacto, con cine, pero, por ejemplo, yo no sé si él se formó como director o como productor, pero tenía mucha visión y me acuerdo que a veces te decía inclusive cómo debías hacer las líneas. Sí, claro. Te decía, dilo de esta forma. Y yo decía, wow, pero... Y bueno, yo lo complacía, lo hacía tal cual como él me decía y ahí iba desarrollando el personaje y salían cosas increíbles porque tú cuando estás pendiente de una actuación pues no estás pendiente de todo. Estás pendiente del sincro, del lip sync, de transmitir tus emociones, pero siempre la persona que está afuera ve cosas que tú no percibes en ese momento. Entonces yo le agradezco mucho que él fue también parte escuela. A pesar de que, bueno, que yo ya desde muy pequeñita, mis raíces comenzaron en el teatro. Pero él fue, por supuesto, la clave número 1. Arbelo fue este compañero que me apoyó muchísimo. Hay otra persona por allí que es Orlando Noguera, que también para mí
o sea, yo entré, etcétera, y él me dio un recibimiento como que si me conocía de toda la vida. Siempre me decía, Gisette, está este casting y lo decía abiertamente a todo el mundo. Y recuerdo que había personas que le decían, oye, pero mira, no riegues la voz porque entonces somos muchos. Siempre ha sido muy generoso. Y él decía, no importa, o sea, aquí hay para todos y el que vaya a quedar, va a quedar. Vaya uno, vayan 1000. Y eso yo creo que es parte de su éxito en esta carrera. Edilú Martínez, que en paz descanse, también fue una parte significativa en mi vida, en etcétera. No sé cuánto llevo, pero casualmente casi todos los que se han ido. Cayamaru Martínez, Paz descanse. que también se fue. Él me enseñó a hacer Foley. Entonces me dio como toda una cátedra y nos hicimos muy buenos amigos. John Semeco, también trabajé con John Semeco abajo, en los estudios abajo. Ramón Aguilera también fue una persona quien estimo muchísimo. Bueno, Lucía Intriago, estoy hablando de personas que no sé si, bueno, Lucía no sé si esté activa, no sé si Ramón, yo creo que Ramón está activo, no lo sé. No lo sé. Pero bueno, es la gente de mi época, pues. Claro. ¿No? Sí, que estuvieron ahí, por supuesto, ustedes. Mercedes Barrios, también Mercedes Prato. O sea, Rubén León, para mí, Rubén León, por favor. Armando Volcanes. Sí. No. Una lista inmensa. Todos, porque como dice Frank, éramos una familia, o lo seguimos siendo. Sí. Seguimos siendo una familia. Caimán Parado. Caimán Parado está Oscar Zuluaga. Por allá, por Europa del Este. Él está por allá. Bueno, y Caimán Parado, nuestro querido Oscar Zuluaga. Parece que estuviéramos hablando de Radio Rochela, ¿no? Sí. Decíamos cariñosamente Caimán Parado porque no hubiese entrado en este estudio. No. Y aparte era gordo de cadera. Sí. Okay. Entonces era muy alto y era delgadito aquí, gordo de cadera y Como una pera. como un caimán. Como un caimán, parado. Tal cual. Él está Decían en Caimán Serbia, Parado. creo que está en Serbia él. Creo que está en Serbia, Sí. Caimán. Bueno, habían varios personajes así como... Teníamos a Pelota, Pelota. que claro. también... Rolman Bastidas. Le decimos Hermano. cariñosamente Pelota. Hermano del gran Eduardo Bastidas, que fue una leyenda. El una doblaje que leyenda, tampoco claro. está allá, ¿no? Sí, ¿Y tu gente, Fran, cuáles serían tus nombres? Mira, lógicamente tengo a Walter, lógicamente como uno de mis grandes mentores en todo lo que es el doblaje de voces. Tengo a Manuel Riverol. Manuel Riverol fue... Uno de tus mejores amigos. Uno de mis mejores amigos. Además, o sea, fue de esas personas que tú llegabas a... Después, bueno, trabajamos en varios estudios juntos. En uno de esos estudios, tú llegabas en esa época dura, difícil que uno tenía y decía, coño, necesito comprar la leche para mi hija y no tengo. Y agarraba la caja chica de la empresa y te sacaba 50 bolívares y te los daba. Increíble. Y te decía, toma, llévate eso para que compres la leche. ¿Sabes? O sea, ese tipo de gente... Pinky, de Pinky Cerebro, no es un personaje real, pero es un personaje ficticio que me cambió la vida absolutamente. Qué bonito que metas en la lista un personaje. Sí. Que me cambió la vida. Y bueno, como Gisette, tengo tantos recuerdos de gente que todavía me escriben por las redes, me dicen cómo estás, qué bueno saber de ti. A partir del retake, por cierto, que hicimos, muchos empezaron a seguirme, a saludarme. Bueno, yo he tenido esa relación con el doblaje de Toma y Dame, ¿no? Que voy, Gigante, vengo, ¿no? los amo, los quiero y otro día me voy, no los quiero ver más nunca, no me llamen, los odio. Sí, he sido un poco bipolar. Oye, ¿te pareces a Leiner Belisario? Exactamente. He tenido esos de ida y de vuelta, pero lógicamente tengo infinidad de nombres. John Semeco, que ahora está en Madrid, que es el querido Gago. O sea, toda esa gente que tú dices, bueno, que nos formamos juntos, que crecimos juntos, que ya tenemos el pelo blanco y que el cariño está intacto. ¿Sabes qué ha pasado? Que a pesar del tiempo, el cariño no ha caducado. No, el cariño para está nada. ahí. Es como una fotografía que tú la dejaste ahí, te fuiste y vuelves y el cariño sigue ahí fresco. Totalmente. Ahora, una de las inquietudes que surgen me llama la atención porque
pareciera ser un episodio muy del retail muy personal, porque pues obviamente estamos hablando de puras vivencias muy personales, de nombres que quizá el público dice, bueno, Ramón Aguilera, fulanito, menganito, Alberto Arbelo, Pelota, Caimán Parado. Elena Prieto. Dios mío, esa Exacto, gente Elena que Prieto. la gente va a escribir en los comentarios contexto, por favor. Pero lo que estamos intentando también un poco con este episodio y en general con este proyecto es que la gente sepa que más allá de lo que uno pone en su Instagram, por ejemplo, Fran hablando de técnicas de doblaje, técnicas de expresión oral, no sé qué, Gisela hablando de Waco y de no sé qué, y también con sus lives y todas sus cosas, y yo todo lo que también hago públicamente, hay una historia que es bonito que la gente sepa porque de alguna manera es el lado humano de esta industria que muy poca gente conoce. Pero ¿sabes qué, Luis? Que además, o sea, yo tengo que resaltar que de mis grandes proyectos de vida, que es Voces de Marca, viene a partir del doblaje. Claro. O sea, que es otro enfoque que se le da al doblaje Claro. y que cambió mi vida absolutamente. O sea, es para que tú veas, y yo siempre lo digo, y lo digo 1.000.000 de veces, todas las veces que sea necesario. O sea, yo soy lo que soy gracias al doblaje de voces. Sí. Y lo digo en la Cámara de Comercio, y lo digo aquí, y lo digo en todas partes. Yo he llegado a donde he llegado gracias al doblaje de voces. Bueno, imagínate tú que, y hablando, yo no, o sea, todas esas personas que ustedes nombraron, yo también las pongo en mi lista. Pongo a Ricardo Maña, que fue el que me hizo la prueba, que era una persona muy cariñosa, que te daba mucha seguridad y hacía que abordaras el trabajo con mucha seguridad. Pero bueno, obviamente, principalmente el que yo llamo el padre de mi carrera es Walter Belli, ¿no? O sea, sin duda alguna, y lo sigue siendo. Y tanto es así que este proyecto surge de una conversación con Walter. Yo vi a Walter el año pasado, 2024, sí, 2024, poco antes de la muerte de Luis Pérez Pons, nuestro querido Don Cangrejo, el actor icónico de doblaje en Venezuela. Yo veo a Walter y Walter me dice, Luis, ya estás creciendo, ya vas, mira, ya tienes unas canitas, tal, no sé qué. Tú debes ir poco a poco transicionando. Yo te veo a ti como productor. Tú tienes que empezar a producir proyectos que tengan que ver con, de repente sí, las voces y todo, pero tienes que generar nuevos proyectos. Hacia eso tienes que ir tú. Tienes que irte pasando más al lado ejecutivo, de crear proyectos, de desarrollar, y así nació este proyecto, de un consejo de Walter. Entonces, Mañana lo llamo para que me aconseje a mí. No. Que está igualito, Walter, porque yo cuando hice ahorita las últimas igualito. temporadas de Pinky Cerebro, me mandaba notas de voz. Frank, no te olvides que tienes que subirle un poco más ese tono. Sí, Sube claro. más. Y yo, Igualito, sí, sí, Walter, sí, no te sí, ahí voy. Acuérdate que no tengo la misma voz. Sí, está idéntico. Bueno, tú sabes qué hacer, muy profesional como siempre se ha hecho y no sé Sí, qué, o sea, sí, todavía le dice a uno Sí, todavía. Llegar a tu hora, hacer tus cosas como ya tú sabes que se ha aprendido a hacer. Sí, todavía sigue siendo así y por eso digo que es el padre de mi carrera, porque pues ha sido obviamente una guía en muchos aspectos y eso es algo que se celebra. ¿Cómo ven el futuro del doblaje venezolano post, etcétera? Gisette, ¿cómo lo ves? Mira, ¿qué responsabilidad me estás entregando? No marques las palabras difíciles, tú empiezas con él. Las preguntas Sí. difíciles, tú se las das a ella. Mira, ella te da idea a ti de por dónde meterte y Fran, claro, con el cuento de que es la ama todo. Claro, exactamente. Claro, exacto. ¿Cuál es el Sí, bullying? Bueno. Mira, quisiera tener una bolita mágica. Eso es lo que ha hecho es echarse para atrás. Mierda. No es que sea mi hermano y me esté protegiendo. ¿no? No, bueno, pero no lo sé porque no puedo predecir el futuro. Quisiera tener una bola mágica y verlo, pero bueno, etcétera, cierra, pero hay personas que abren y ojalá que estas personas que están ahorita entrando en la industria del doblaje, que montan un estudio pequeño, que ojalá y no echen a perder la industria, porque esto es lo que está pasando.
lastimosamente, a raíz de la competencia, ha caído bastante el trabajo de doblaje, porque como decías tú, este cliente que te dijo, mira, te pago esto, que le dijiste, mira, ahí está la puerta, ¿querés un café? Eso ha sucedido con esta industria y se ha echado a perder la industria. Lastimosamente, yo me incluyo o no me incluyo, yo trato de no incluirme porque yo he quedado un poco como mamona dentro del doblaje. Esto quiere decir que, sí. Sí, acláralo porque... Sí. Sí. Bueno, no, aquí ella ya se fue directo al mexicano. Como tú eres mitad Sí. mexicana también, Exacto. ya ella se fue directo al mexicano de mamón, Claro, pedante, pesado. porque yo he rechazado muchísimos trabajos porque me quieren pagar una merma. Digo, mira, vale, ante todo, no me faltes el respeto. O sea, Claro. hay gente que lo hace por menos. Bueno, busca esa gente que lo hace por menos. Claro. Y esa gente que lo hace por menos es la que echa a perder la industria del doblaje. Ahora, hay una polémica muy grande que si la inteligencia artificial que nos va a sustituir. Yo siempre he dicho que la inteligencia artificial no tiene alma. Hay personas que me dicen, no, pero se está acercando mucho, se está acercando. Sí, pero ¿cuánto puede doblar la inteligencia artificial? Yo no creo que nosotros vamos a desaparecer. Mira, mientras la industria siga siendo la industria y se sigan produciendo películas, series, documentales, lo que sea, yo siempre pienso, y te lo dije a ti en aquella entrevista hace muchos años que yo llegué aquí y tuve la suerte de que me entrevistaras hace 10 años, yo pienso que esto es una industria imparable. O sea, es muy extensa. Es como que si me dijeran, mira, ahora la inteligencia artificial se va a encargar de hacer todas las películas. Se acabaron los actores de Hollywood. Sí. Yo no creo que eso vaya a No, yo creo que vamos a hacer como una suerte de Whole Food. O sea, Bueno. película doblada por humanos al comienzo de la Sí. algo así. Claro, Ajá. ok. Y la gente Solo va a usamos decir, voces reales en eso- esta doblaje. En esta casa productora solo usamos voces reales. Y la gente, ay, esta la Excepto quiero este ver. anuncio. Como lo Claro. orgánico. Claro. Como la comida orgánica. Pero yo creo que eso va a ser beneficioso. Mucho. ¿Por qué? Sobre Porque todo para el teatro. El teatro va a revivir como exacto. nunca. Y no solamente para el teatro, sino que de verdad, si quieres ser un buen actor, te tienes que preparar porque tienes la inteligencia artificial. claro. Que si dice, no, usted no sirve, ya no es que yo te lo medio machuco ahí, bueno, yo te lo hago por menos. No. Porque entonces, gracias a la inteligencia artificial, las personas que de verdad nacen y tienen esa pasión, porque todos tenemos nuestra pasión. Todas las personas tienen un don en el mundo. Imagínate que todos quisieran hacer el retake. Ujú. O sea, todo tiene que haber un equilibrio. Y Todo yo el mundo pienso vendiendo que- Funkos. Bueno, y Ajá, todo lo que sucede por algo y para bien. Aunque nosotros digamos, oye, ahora mira qué problema este. Ese problema se te presentó, míralo con futuro, porque esto va a mejorar. Y yo pienso que esto va a mejorar. Sí. Que no lo vemos ahorita, pero sé que esto va a mejorar. La gente va a ir a los teatros para ver a los humanos. Exacto. Quiero ir al teatro para ver a actores de verdad. A gente sudando. A gente sudando. Sí, sí. Gente real. Yo creo que estamos en un proceso de transición, en una búsqueda de una fórmula, que la fórmula va a aparecer en cualquier momento. Va a aparecer una fórmula que va a permitir la transición de lo que éramos a lo que seremos. Yo creo que estamos en ese punto. Claro, como toda transición, tenemos caos. Claro. No, pero ¿qué va a pasar? ¿Nos van a sustituir? No, entonces me tengo que dedicar a otra cosa, porque imagínate, tenemos caos. Pero tiene que haber una fórmula que se va a depurar y donde todos los actores de doblaje se volverán a hacer, ya será otro método, a lo mejor ya lo harás desde tu casa, como se ha venido haciendo últimamente, o sea, se crearán unas condiciones específicas, ya no lo haremos como lo hacíamos antes, ya no podremos hablar en un futuro del cafetín ni de todas estas historias, porque eso fue parte de un ciclo, de una parte de la historia del doblaje, pero la historia continúa. O sea, la historia no termina ahí, la historia no termina en el cafetín. La historia ni- nunca se acaba. La historia nunca se acaba. Yo creo que estamos en esa búsqueda que no es que nadie la está buscando, sino que se está dando, ¿sabes? Que va a llegar un punto donde vamos a decir, esta es la nueva forma. Y Claro. por ahí nos vamos a ir todos y los productores van a volver a llegar y van a llegar los distribuidores y va a llegar todo el mundo y esta es la nueva fórmula que se va a hacer. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. ¿Qué tan beneficioso va a ser? Tampoco lo sé. Está ahí. Pero tengo la percepción de que estamos en ese periodo de transición y lógicamente pues hay mucho caos. Va a llegar algo que va a marcar la pauta y van a decir, ese es el camino. Y todo el mundo se va a ir por ahí.
Específicamente en el tema de qué va a pasar con el doblaje venezolano, pues yo pienso que va a seguir haciendo historia. Está lleno de voces y gente muy talentosa. Hay muchas empresas nuevas que nosotros ni conocemos. Sí creo que Etcétera recibía o enviaba a grabar a Venezuela un contenido premium importante. O sea, premium me refiero a series importantes de DC Comics, de Warner, que se siguen doblando, por cierto, con talento venezolano, solo que se están haciendo en México ahora, ¿no? Pero los elencos se mantienen. Los elencos, yo doy fe de eso porque me pasa, ¿no? Y obviamente las producciones, si viene otra temporada de Animaniacs, tengan por seguridad que lo van a hacer ustedes porque todavía, etcétera, está el control de eso. Sí. De eso. Pero bueno, de cara a lo nuevo, a una serie nueva que llegue o algo, pues ya la historia será diferente porque ya obviamente habría que ver qué tanto integran al elenco venezolano, pero hay industria en Venezuela, se sigue grabando allá, hay trabajo, hay proyectos tan buenos como Rick and Morty, por ejemplo, donde está Juan Guzmán y Eder La Barrera, como El precio de la historia, y producciones que se siguen haciendo en Venezuela y que yo pienso que la historia se va a seguir contando diferente, como dice Frank, en transición, en cambio, pero se sigue contando. Y mientras tanto, mientras eso sucede, siguen llegando casting. A mí la semana pasada me llegó, o a principios de esta semana me llegó un casting donde decía, estamos buscando un actor de doblaje que haga esta voz para una publicidad aquí en Estados Unidos. O sea que mientras eso sucede, hemos desarrollado también una confianza en la industria. Totalmente. Que la gente dice, no, búscate un actor de doblaje para que te haga ese audiolibro, búscate un actor de doblaje para que te haga ese comercial, porque tenemos demasiados recursos, que ha sido una de las cosas que yo siempre he hablado. Sí. O sea, tenemos más recursos que cualquier otro. Bueno, talento. desde hace mucho tiempo ya en el campo de la locución buscan a los actores Sí. por las competencias interpretativas, Claro. que son superiores a una persona que solo ha hecho locución. Total. Entonces, Y cada vez está más presente eso. Y cada vez está más presente. Por eso yo recomiendo mucho talleres de actuación para todo el que se acerque a este negocio. Entonces, bueno, Gisette, no me tiras. Oye, pero tú la tienes comida conmigo, chico. ¿Qué pasó ahora? No, Coño, la madre. ¿Qué dijiste, Adrián? Coño, la madre. No, vamos a pasárselo a Fran. Para que descanse, amiga, para que descanse. Sí, con la vena aquí. Antes de ir a nuestra tercera pausa y a nuestro momento Patreon, que es importante. Que es importante, por supuesto. No quiero pasar al momento Patreon sin que cada uno elija un personaje y qué le diría ese personaje a etcétera. Yo necesariamente tiene que ser Pinky, mi personaje de siempre. No es que no haya hecho más personajes, hice muchísimos más personajes, pero lógicamente este es el icónico, ¿no? Este es el que cambia mi vida y yo creo que algo que diría Pinky, etcétera, es agradecer por haber hecho esa conexión entre el personaje y lo que fue su alma en español, lo que fue el poder conectarse con la gente en español, que en este caso pues fui yo, y sería de gratitud, tanto el personaje como yo. Creo que lo que tenemos que hablar es de gratitud, de habernos dado la oportunidad de desarrollarnos, de crecer, de volar a través de la experiencia de haber sido actores de doblaje de esa importante casa de producción de doblaje. O sea, yo creo que lo que nos cabe es gratitud. Que hubo momentos difíciles, que hubo inconvenientes, que en algún momento hubo disconformidad, pero eso pasa en todas las relaciones. Eso no pasa nada más con etcétera. Eso pasa en tu casa, con tu hermano, con tu esposa. Eso pasa en todas partes y no por eso dejas de querer y no por eso dejas de estar. Si yo tengo que poner en una balanza, el resultado siempre ha sido más positivo y reitero, porque todo lo que soy, lo soy gracias a ser actor de doblaje. Buenísimo, buenísimo. Pinky, ¿no le puedes pedir a Cerebro que... Cerebro, te estaba esperando aquí. ¿Qué te hiciste? Dijiste, no voy a ir. Sí, tienes que venir. Por aquí se conquista el mundo. Dios mío. Épico Pinky imitándose. ¿Dijiste? Y contando verdad.
Ay, qué bonito. Esa es la magia que salió de esas paredes, esos ladrillos, etcétera. Esa magia que hizo, que como nos hizo reír a nosotros, ha hecho reír a millones de latinoamericanos. Gisette, ¿qué personaje tuyo quisiera decirle algo, etcétera? Mira, mi corazón está dividido al 50% Elvira y 50% Muy bien, Guaco. los dos. Esos son mis dos personajes. Elvira me abrió las puertas del doblaje y Guaco, siempre digo, es como que mi hijo, ¿no? Me abrió las puertas internacionalmente también. Entonces, esos dos personajes para mí son los personajes icónicos que marcaron mi carrera. Luego, como dice Frank, todos hemos hecho muchos personajes que han sido personajes importantes también y que la gente conoce, todo el mundo conoce. Pero esos son los dos personajes que viven del lado izquierdo de mi pecho constantemente. Qué bonito. Y a los que le agradezco muchísimo. Qué bonito, qué bonito. Alguno de ellos, quizá Guaco, que, bueno, invitar a recordar, etcétera, siempre, ¿no? ¿Qué diría? Quiero agradecer, etcétera, especialmente a Walter Bellis y a todas las personas que conformaban esa industria por haberme soportado durante tanto tiempo. ¡Fabu! Yo también quiero agradecer. Oye, ratoncito cabezón, ¿por qué no viniste? Aquí tengo mi otro ratoncito. ¡Suéltame! ¡Deja, no, por favor! Porque ella lo ahorca. Sí. Qué bonito que los personajes también hablen a la empresa. Yo creo que es bonito que la recuerden y la honren, porque pues esas voces y esa magia surgió de ahí. Y bueno, pare usted de contar la lista. Beetlejuice, interpretado por Armando Volcanes de manera magistral. El icónico Joker de Rubén León, que le dio esa risa que marcó a millones de latinoamericanos. Bob Esponja, personaje icónico, probablemente uno de los más importantes de la cultura pop en los últimos años, interpretado extraordinariamente en su temporada 1. Esto no lo digo mucho y lo voy a decir ahorita, magistralmente por Cayamal Martínez y por este servidor a partir de la segunda temporada hasta la actualidad. Pinky, Batman. el Cerebro, Batman Superman, en su voz icónica de 1992 de Frank Maneiro. Histórico actor de doblaje que no habíamos nombrado hasta ahora. Hay muchos nombres, nombres que imagínate, los 250 ahí van saliendo. Ahí van saliendo. El extraordinario Superman de Luis Miguel Pérez, de Orlando Noguera, de el Batman de Héctor Indriago, el narrador francés y los grandes personajes de Juan Guzmán, icónico actor de doblaje también, recordado muchísimo por sus extraordinarios doblajes a Marcos Palmeira, ese gran actor brasilero que protagonizó telenovelas como Pantanal, como Renacer, un maravilloso actor. También quiero... Yaco. Quiero recordar y José quiero Manuel Vieira, celebrar a José Manuel Vieira, uno de los mejores actores desde mi punto de vista de doblaje que hay. José Manuel Vieira, una adicción, un trabajo perfecto, ¿no? Del de José Manuel Vieira, siempre recordadísimo con su Fantasma del Espacio, que era extraordinario. El show de Geraldo, con Rubén León. Gran Rubén León, claro, que lo llevó por un... De hecho, por eso es que yo heredo El Demonio de Tasmania, porque él no podía con tanto. No podía con tanto y yo heredo El Demonio de Tasmania. Exactamente, El Demonio de Tasmania también, un personaje para recordar un monstruo del doblaje por su nivel interpretativo y calidad, Rafael Monsalve. Sí. Cantante extraordinario. Babsi, exactamente. En otras épocas, en otros tiempos, Elena Prieto, una gran actriz, Isabel Marcelo Vara. Rodríguez, Isabel Vara, Daniel Jiménez. Dios mío, son tantos. Yo quisiera de verdad comunicarles a ustedes, y yo estoy seguro que ustedes dos también, tantos personajes
tantos nombres. Que siempre se nos escapan, pero es Bueno, imposible. es imposible. Y todos ellos son parte de la historia de etcétera, y parte de la historia del doblaje latinoamericano. Bueno, vamos a nuestra tercera pausa para ir a nuestro momento Patreon en el retake. Oye, gracias muchachos por venir a hacer este homenaje a la historia de etcétera conmigo hoy. De verdad que ha sido muy bonito, muy emotivo. Y quiero decirles que tenemos un canal de YouTube donde se ve todo esto. Entonces, claro, ¿qué pasa? En la medida que las suscripciones crecen, los comentarios, que por cierto, yo los leo todos, ¿no? Y por lo menos corazoncito les doy. Es difícil Es responderlo. complicado. Sí, son muchos. Son muchos, trato, pero yo los voy leyendo, ¿no? Y digo, oye, qué interesante esto. Luis, interrumpes mucho, porque me lo han dicho. No, Entonces sí. yo digo, oye, estoy pendiente de en el próximo episodio no interrumpir más, y en el próximo episodio interrumpo más. O sea, es desastroso. No, o te escriben y te dicen, Luis, pero tú no hablas. Exacto, Entonces, exacto. Tú ah, dices, bueno, entonces ahora voy. tengo que hablar más. Entonces, claro, No, o te escriben y te dicen, Claro. Luis, deberías dedicarte a eso. Claro, Y claro. yo digo, ¿y más o menos qué está haciendo? La Exactamente. pasión. Coño, se te da eso, Luis. O cuando voy a grabar en mi segunda casa en México con mis amigos de Escuela de Nada que me prestan su maravilloso estudio, entonces vamos a grabar ahorita, vamos a hacer nuevos episodios, ya vienen los nuevos episodios de México, porque eso vamos para México, venimos Claro. y vamos alimentando. Entonces, Luis, ¿por qué hablas como mexicano? Entonces tú dices, ay, Dios mío, es que yo de verdad que sí, se me pegan los acentos y me pongo charro cuando estoy con mis amigos allá. Pobre Luis no está durmiendo. Sí, exactamente. Eso nos pasa a todos. Claro. Es que es muy difícil hacer feliz a todo el mundo. Sí. Totalmente. Entonces, Complicado. bueno, pero sabes que celebramos los comentarios y leemos esos y leemos los buenos, los malos y los Claro, más o menos. toca. Y es una felicidad muy grande que la comunidad siga creciendo. Suscríbanse, comenten y compartan nuestro canal de YouTube. Y la otra cosa es que estamos en Astro Studio, que es un lugar increíble. Luego de que grabemos este episodio, nos espera un asado argentino afuera. Hay un asador Yo me Sí, lo vale. imaginé. que está preparando para nosotros un vacío. Yo me lo ¿sabes? imaginé, Sí, sí, imaginé sí, sí. porque Vacío, asadito de cuando yo tira. llegué había un gringo limpiando todo. Yo Limpiando dije, todo. aquí se está preparando Sí, pero algo. él no lo va a hacer, el parrillero llegó luego. Llegó luego. ¿no? Es un Sí. argentino. Señor Iván. El señor Iván. Y va a haber un pequeño agasajo, una celebración para ustedes que estuvieron acá con nosotros. Y hay Fernet, que es una bebida muy tradicional de los argentinos. Hay mate para los que gusten. Qué rico. Yo café. Me pongo nervioso. Eso es Diastro Studio. No, Eso, increíble. un trato Aquí los atendemos, es totalmente café gourmet. Mira, si tienes fuera de broma, hablando del tema de cómo está cambiando la industria, si tú tienes tú puedes tener tu home studio, pero tú te puedes enfrentar a un cliente, como me pasó el otro día, que de hecho a Adrián y yo lo cotizamos, que todavía está por ahí, eso puede... Se está eso cocinando. se Ahí está estamos un cocinando. poco más. Que, oye, que tú dices, oye, no sé si o sea, el proyecto es tan importante que yo creo que me voy a ir a grabarlo a un estudio. Eso es Diastro Studio. Tú entras diastrostudio.com, dices, no puedo quedar con este cliente mal de ninguna manera, necesito grabar. Mira, ¿cuáles son? Por favor, mándame tu rider técnico, tu cosa, tal. Diastro Studio, ¿cómo no? ¿De qué? De audio. Aquí está todos los equipos que tenemos. Tú presentas a tu cliente dice, wow, es un power de estudio. ¿Qué? Claro, Ah, ¿qué? buenísimo. ¿Cómo? Ni siquiera nosotros aquí. Mira, Bueno, cuando yo exacto. llegué, sí, cuando Y de yo un llegué, contenedor. Exacto. Kat me fue a buscar en el carrito de golf. De golf, Y me sí. trajo Te al trajo. estudio. Es en la el propiedad es carrito. extensa. Sí. Yo ahí. Adrián, tenemos que hablar. Tenemos que hablar, exacto. Y Adrián te dice, bueno, Luis, tal, me adapto a tu cotización, vamos a buscar la manera de que el proyecto se dé, porque la cosa valiosa aquí es que buscamos que los proyectos se hagan realidad. Diastrostudio.com, ya sabes, patrocinadores del retail, ya saben, Baitinta, porque si no voy a sacar el corotero. Sí. No, ya- Pero si quieres te ayudo. O sea, yo te ayudo. no, tranquilo, es que ya... El link. ¿Cuál es el link? El link, no voy a hacerlo porque, oye, yo tenía para el momento geek de hoy. No, Ya otro- lo vas a sacar, ya lo vas a No, sacar. lo hago otro día porque no, tú sabes que siempre traigo algún recuerdito, ¿no? Se hace el Sí. duro, se hace De el las duro. convenciones. Pero bueno, nada más decir, nuestra tienda, Baitinta/collection/Luis Carreno. Ya ahí consiguen todo lo que quieran, Funkos, tal y tal.
Gracias, de verdad. Luis quedó asustado de lo que dijo en la última intervención. No lo vuelvo a decir. Es que yo soy hipercabalístico. Entonces, eso de que cuando yo no esté, yo mañana tengo un vuelo. Claro. Pero no te preocupes, Que que no si sea no, un Boeing. mira, si no te toca, no te toca. Es Ahora, verdad, amiga. si es el día del piloto, Es verdad. Sí. Me lleva. Ese es el tema. Puede ser el día de cualquiera de los otros Cualquiera de los pasajeros. otros. Y es un avión de cuerpo ancho. Tal cual. mira, cuando regresemos con los temas, acuérdame que tenemos que también honrar a alguien que fue parte de nuestro etcétera y que no hemos nombrado. Bueno, ya. Bueno, yo creo que es ahorita, porque vamos para el Patreon. Ok. Exacto, es ahorita. Es ahorita porque vamos para el Patreon, pero que si tú quieres que lo escuche todo el mundo, este es tu momento. Ok, el icónico personaje que salía en los estudios de abajo, el fantasma de etcétera. Claro. Eso hay por que nombrarlo. supuesto, en un universo. Toda empresa que se respete tiene su fantasma. Su fantasma Exacto. y tiene, y como además ya etcétera, tenía historia de personas que habían pasado al otro plano, compañeros y todo, obviamente que se empezaron a gestar esas leyendas de que en el estudio 7, o qué sé yo, cualquier número, 14, estudio 15, ahí aparece tal cara. Coño, Luis, Claro. no seas fantasma de Astro, porfa. Exacto, no. No, pero hay historias, No me atormentes más. hay historias de historias, caballero. Hay historias de historia. Sí, ¿no? Hay historias de Y el historia. primer moreno que vi, blanco, ponerse blanco dentro de un estudio y salir corriendo. ¿Oh, sí? Rubén León, no. No, Aguilera, Ramón Aguilera. Aguilera. Estaba grabando en un estudio y él hace así, ve una sombra, hace así y pasa una persona y le hace y se mete por la pared de ladrillos. Bro, O sea, que la Ese atraviesa tipo, Gasparín. sí, en como su Gasparín. propia cara. cero duda que es fantasma, pues. Claro, ahí lo que- sí. Y a mí una vez me abrieron la puerta, pero no fue que la abrieron, sino que la abrieron y la azotaron. Yo creo que eso fue venganza de las jodas que tú hacías ahí debajo del estudio. Probablemente. No, cuando eso yo estaba muy virgen, yo no, pero- eran en los estudios de abajo. Sí, pero hubo una época de un problema con las puertas, que las puertas se abrían solas. Sí. ¿Tú te acuerdas? Sí, Que era claro. una manilla que con el aire acondicionado lo y cierta abría. compresión, Y todos se asustaban y pensaban que era el Sí, fantasma. sí, pero, sí. pero esta vez la puerta se abrió y se azotó. Wow. Se azotó que vino el operador y yo, o sea, me quedé como que muda. Sí. Ni hablé, ni corrí, ni nada, como que me paralicé. Y habían personajes muy curiosos, qué difícil estaba pasar al momento Patreon, pero rapidito. Habían personajes muy curiosos como había gente encargada de mover los libretos de un estudio a otro. O sea, Ya. por ejemplo, si tú estás grabando el capítulo 15 con Gisette de la novela tal, ella lo terminaba, pero el ingeniero del otro estudio de allá tenía un actor que también estaba en ese episodio y necesitaban enviar el capítulo para allá. En esa época se grababa con cintas o inclusive cuando era DAT, bueno, por lo menos trasladar los libretos y Ya, todo eso. claro. Y tenían una persona que era encargado Claro. de mover todo eso de los 27 estudios. Era un artista el tipo. Muy querido, Boni. Boni, El gran Bonifacio. Bonifacio. Claro. Era Bonifacio. Y Bonifacio era creo que era del interior del país, ¿no? Él era del oriente del país. Él empezó trabajando como mantenimiento, trabajaba en mantenimiento y de repente pues lo pasaron a hacer como el correo interno de los libretos y Claro. todo esto. Sí. Y entonces él siempre, amigo, aquí le traigo el libreto, amigo. Y entonces todo el tiempo estaba así. Ahorita en épocas como esta, que son previas a la Semana Santa, entonces él decía, bueno, me voy para allá, para mi pueblo, que era para allá, para no Me sé voy para dónde. allá, para mi pueblo. Sí, me voy para mi pueblo. Era Porque carupanero. carupanero, él hablaba Doblaje así. oriental. Está... Era oriental. Y me vengo el jueves. Y yo, pero, Bonifacio, ¿pero por qué te vienes el jueves? ¿Te vienes a pie desde allá? No, es que bueno, después la cosa se complica con el autobús. Y yo me acuerdo que a él le hacían. Lo que pasa es que en etcétera se hacían muchas maldades. Le Entonces, hacían bullying. Él era muy inocente. Ya. Claro. Entonces los actores, chamo, eran unas malandros, lacras. sí. Entonces, Sí, unas espuelas así. Y unas espuelas así le decían Bonnie, Walter dijo que me trajeras el capítulo, qué sé yo, un capítulo que no existía, de una serie que no existía, y el hombre buscando y decía, mire, esa serie, pero es que esa serie yo no la he visto por ahí, y además le daban nombres locos, mira, este ingeniero está pidiendo por estas calles capítulo 15,
Y entonces, claro, no caí en cuenta que por esta calle no se dobla. O sea, hay una vaina. Entonces, había mucho bullying con eso. Y también recuerdo un personaje que estuvo en una etapa corta, con Manuel Riverol, por cierto, que era un muchacho que trabajaba en Videocolor Yamín de Altamira, cuando era el Videocolor Yamín grande. Le decían pollo crudo, que era un blanco gordo muy americano que parecía gringo, pues. Sí. Y Me imagino blanco. Ajá, y lo pusieron en una época que hubo déficit de coordinadores y tal. Han tirado a ese muchacho ahí, porque etcétera, hacía esas cosas insólitas Y también. se lo comieron vivo. Se lo comieron vivo, lo tiraron de coordinador. Entonces le decían, tienes que decirle al actor que tiene que venir mañana. Pero entonces el muchacho era muy educado. Y a los actores tú no puedes ser, o sea, el actor es un ser que tú le tienes que jugarle a la presión, que tienes que metértele. Entonces, señora Gisette, ¿cómo está? Mire, era para saber si usted mañana, por supuesto, Gisette, mañana no vengo, chico. O sea, ¿sabes? y los otros, los antiguos coordinadores sí sabían liquidarte. Claro. Necesito que vengas mañana porque si no, ese personaje te lo vamos a quitar. Sí. Claro. Y tú con tu conflicto con ese coordinador, o sea, te apretaban, sabían apretarte. Este muchacho era una mata de candidez. Sí. Aquel muchacho lo desbarataron los actores. Sí. Pobrecito. Porque había que hacer, era muy complicada la comunicación. Y pasando a nuestro momento Patreon, hablando de eso, una de las cosas más complejas en etcétera fue el tema muchas veces de la comunicación, gerencia, talento. Y digamos, es un poco el lado oscuro de etcétera. Y también quiero que hablemos de eso, hablemos de... Si quieres disfrutar de la versión extendida, suscríbete a nuestro Patreon y accede a contenido exclusivo.